hecho es muy intuitivo, además nos recomendaron desde la Secretaría, las oficinas de informática y de tecnología de la facultad, como una de las herramientas más adecuadas para trabajar. Bueno, tuvimos que pensar cómo organizábamos todo esta enseñanza y decidimos que nuestras clases no fueran clases sincrónicas, no fueran online, sino organizar las clases de manera asincrónica, pero siempre respetando el horario, los días en que se dictan normalmente las clases presenciales. Es decir, nosotros normalmente tenemos clase lunes y miércoles. Hay una comisión a la mañana y otra a la tarde, pero unificamos en un solo grupo, no hicimos esa división. Al trabajar de manera sincrónica, el material se sube a la plataforma en esos días, los lunes y los miércoles, para que el alumno pueda acceder a ese material cuando pueda, cuando lo necesite, todas las veces que lo necesite. En ese sentido, lo que nosotros tratamos de tener en cuenta son las dificultades que muchos alumnos tienen para disponer de una computadora. Muchas veces en algunos hogares no hay una sola para todos, en el mejor de los casos, no tiene cada alumno su computadora, entonces por ahí en el horario habitual de clase no dispone de esa herramienta, de ese recurso, y eso, la modalidad en la que usamos permitía que ellos pudieran acceder al material en el momento que pudieran, y además también, por supuesto, teniendo en cuenta los problemas de conectividad que puedan tener, ¿sí? En el momento, por ahí en la mañana, en un horario pico, digamos, y a veces la conexión no es buena. En el caso del grupo de alumnos que se inscribió en la plataforma, originalmente fueron unos 200 alumnos, pero no todos fueron alumnos que iban a cursar la materia, sino que hubo más o menos unos 80 que se anotaron con la idea de rendir libre. Es decir, pensamos en la posibilidad de brindar este material también a los alumnos que no podían cursarla, pero que querían rendir libre, entonces podían acceder al material teórico, práctico e incluso también utilizar esa plataforma para hacer consultas, ¿sí? Bueno, hubo un alto nivel de participación en la primera mitad del año, que bueno, fue disminuyendo como habitualmente sucede en la segunda mitad, que es un desgranamiento normal, ¿no? Que generalmente se da. Pero bastante activos los chicos en la presentación de los trabajos, en las consultas, así que nos sorprendió gratamente. Quiero muy brevemente mencionar el marco teórico que nosotros seguimos antes de mostrarles en la práctica lo que hemos hecho este año, ¿sí? Nosotros nos ubicamos en el marco del interaccionismo sociocultural vygotsquiano. Según esta corriente, el contexto, tanto disciplinar como el contexto académico, juega un rol fundamental en la elección de los textos, en la elección de los géneros discursivos que utilizamos y también en la selección de los proyectos de lectura que son recurrentes en el ámbito universitario. Bueno, tomamos una definición de lectura en lengua extranjera de Dorronsoro y Clet. Ellas sostienen, no la voy a leer, pero la explico brevemente, que el proceso de lectura es un proceso de construcción del sentido que lleva a cabo un lector que es parte de una determinada comunidad disciplinar y que hace esa construcción de sentido a partir de un texto que está escrito en un idioma que no es el materno, estableciendo un diálogo con el autor con el fin de construir conocimientos dentro de un área específica. Es decir, uno de los puntos centrales de esta definición para nosotros es el hecho de que la función principal de la lectura en el contexto académico es una función epistémica, es decir, se lee para aprender, y ese es un punto central que nosotros tenemos en cuenta en el momento de organizar toda la enseñanza en nuestra cátedra, ¿sí? Con respecto a la metodología de trabajo en las clases, bueno, cuando empezamos a organizar el dictado de la materia dentro de esta plataforma, consideramos cómo íbamos a subir el material y lo hicimos, organizamos esta cuestión teniendo en cuenta tres ejes fundamentales. Por un lado, tenemos las tareas que los alumnos deben desarrollar.
por otro lado, las devoluciones nuestras de esas tareas, o sea, cómo les corregíamos, cómo controlábamos si esas tareas estaban bien hechas o no. Y por otro lado, la teoría, ¿sí? Porque el alumno si bien tienen un inglés 1, siempre hay que volver sobre aspectos teóricos que tienen que ver con las estructuras gramaticales, con el léxico, que había que volver a explicar. Entonces, para poder brindar al alumno un marco claro sobre la carga de todos estos contenidos, establecimos una rutina muy estricta de trabajo. Entonces, quedó claro para ellos que ese material, tanto teórico, práctico y las devoluciones de las tareas, se iba a realizar los días habituales de clase, los días lunes y los días miércoles, para que ellos estuvieran atentos esos días, en el horario de la mañana, aproximadamente media mañana, como sería en una clase presencial, ¿sí? Bueno, como tratamos de tener una relación más estrecha con los alumnos para crear cierta confianza en ellos, para que también se relajen un poco frente a esta situación, en el diálogo que iniciábamos nosotros con los alumnos, ya sea en las consignas, en las indicaciones generales de las tareas y en la misma teoría, en la presentación de la teoría, preferimos usar el voceo. Y un lenguaje directo, un lenguaje sencillo y llano, sin tecnicismo en lo posible. Era necesario si lo hacíamos, pero tratando de que quede lo más claro posible para ellos y que pudiéramos llegar de la mejor manera a ellos, ¿sí? Voy a explicar ahora un poco con respecto a los textos que utilizamos. Para la selección de textos, por supuesto, tenemos en cuenta las disciplinas de los alumnos, ¿sí? Nosotros tenemos alumnos de las carreras de historia, de geografía, de ciencias de la educación, de trabajo social, son, digamos, las disciplinas a las que los alumnos corresponden. Entonces, en la selección de los textos, al comienzo del cursado, elegimos textos cortos, textos sencillos, que no tengan mucha complejidad, que no tengan cláusulas subordinadas, sino oraciones cortas, o incluso en la primera etapa del cursado, cuando trabajamos, por ejemplo, con frases nominales, que queremos enseñarles o explicarles la estructura, que es muy diferente en inglés al español, trabajamos con índices, con títulos de libros o revistas, con catálogos, ¿sí? Pero lo que nos pasó fue justamente que tuvimos que reemplazar gran parte de los textos que veníamos usando en años anteriores, porque consideramos que, primero que ellos no tenían el libro, no alcanzaron a comprarlo ni a fotocopiarlo. Pero además pensamos en la situación del alumno en esta virtualidad, que no iba a contar con la presencia en vivo del docente, que en clase le puede explicar de antemano algunas expresiones, algunas estructuras lingüísticas que por ahí obstaculizan la comprensión. Entonces, esa falta de una presencia inmediata del docente nos llevó a hacer una nueva selección, en donde también tuvimos en cuenta que haya una progresión de las estructuras que se le brinda al alumno normalmente en clase, ¿sí? Bueno, el objetivo de todas estas decisiones fue tratar de evitar la desmotivación del alumno, que está trabajando de manera individual mayormente, está solo, sin la guía directa del docente en el momento del trabajo y sin la posibilidad de consultar de manera inmediata. Sí puede hacer consultas en la plataforma, pero a veces la respuesta no es inmediata, ¿sí? Para ello, por ejemplo, cuando seleccionamos los textos, elegimos textos que repitan más o menos el mismo patrón de organización para que facilitar la comprensión al encontrarse con un formato conocido que le permite incluso predecir la información que va a encontrar. Entonces, por ejemplo, trabajamos con biografías, que es un tipo de género que generalmente el alumno ya conoce, reseñas muy breves, o por ahí con textos que presentan una disciplina, por ejemplo, qué es la psicología, qué es la geografía, que eso, digamos, lo motiva al alumno porque son textos introductorios, ¿sí? No le exige demasiado conocimiento previo tampoco sobre los temas. Y tratando de elegir temas, en algunos casos, de actualidad, aprovechando esta necesidad de introducir material nuevo.
elegimos algunos textos que, por ejemplo, presenten la relación del COVID con la educación, o la relación del COVID con los problemas sociales, también textos en donde se relaciona la educación con las nuevas tecnologías, o temáticas que el alumno vive incluso en situaciones personales como bullying, por ejemplo, que son temáticas que se hablan y se comentan habitualmente en la sociedad. En cuanto a las actividades, dividimos las actividades, como lo hacíamos en la presencialidad, en actividades de comprensión y actividades de traducción, pero siempre la traducción apuntando en realidad a la comprensión. La idea no es formar traductores, sino es guiarlos para desarrollar capacidades de comprensión lectora. En cuanto a las actividades de comprensión, en el libro original, esas actividades eran muy variadas. Yo quisiera compartir con ustedes algunos ejemplos, a ver si puedo compartir la pantalla, para mostrarles cómo eran algunas de las actividades. Silvia, va 15 minutos, ¿sí? Bien, les muestro uno o dos, así no me demoro más, ¿sí? Esta, por ejemplo, este es un texto que tiene una biografía de Vygotsky, y estaban así, en forma de cuadros, ¿sí? Pero eso lo tuvimos que cambiar, los cuadros, los esquemas, los tuvimos que cambiar por preguntas o por explique los siguientes temas, porque en la plataforma era imposible incorporar ese tipo de actividades porque se descompaginan, ¿sí? Los alumnos tenían que volcar en una sección de comentarios las respuestas, y al volcarlas ahí, en el caso de un cuadro, se descompaginaba. Así que bueno, cambiamos por preguntas, que eran algunas muy puntuales, que guiaban la comprensión, y otras más abiertas, en donde el alumno se puede expresar más libremente. Y con respecto a la traducción, la idea de la traducción es a veces enfatizar un punto gramatical que el alumno se le explicó, y luego para que focalice justamente en ese aspecto. Con un texto que ya vio desde la comprensión, y le pedimos en una segunda instancia que traduzca. Bueno, esas tareas eran devueltas a través de un archivo que también quisiera compartir con ustedes para mostrarles lo que eran las devoluciones. A ver si puedo brevemente mostrarles. Ahí, ¿lo pueden ver? Esta es una actividad en donde los alumnos tenían que traducir unas preguntas que están en una sección de preguntas frecuentes de una universidad. Entonces, los archivos de devolución son más o menos así, en donde se les ofrece la respuesta posible. En este caso son traducciones de preguntas, marcadas con distintos colores que son como códigos con los alumnos, ¿sí? Lo que está marcado con amarillo eran aclaraciones que nosotros hacíamos. Lo que está marcado con verde son las distintas opciones de interpretación correcta propuestas por ellos. Ahí teníamos en cuenta lo que ellos habían propuesto, y si había errores los indicábamos con un resaltado fucsia, en donde, por ejemplo, la palabra attend en inglés no quiere decir atender, sino asistir. Entonces ha habido errores ahí, y lo marcamos para que el alumno que cometió ese error pueda reconocerlo. Y también aclaraciones con cuadros, flechas, comentarios al margen de un punto gramatical, por ejemplo, como en este caso, que ya se había visto y acá se lo vuelve a resaltar. Es decir, tratar de ser lo más claro, lo más explícito posible, para que el alumno haga una autocorrección sobre la base de este material y comparando con lo que él realizó. Bueno, esa fue la manera, digamos, con los textos, con las actividades y con las devoluciones. Ahora Josefina va a dar, va a continuar, digamos, con relación a la parte teórica y a otros aspectos de evaluación. Bien, como decía Silvia, nosotros teníamos ya un material preparado, habíamos supuesto que podíamos usar gran parte de este material, pero nos dimos, por ejemplo, en el caso de la teoría, con que los objetivos eran totalmente distintos. En el caso de la teoría, que se encuentra en el manual de lectocomprensión que nosotros usamos en clase, la teoría en realidad estaba destinada a ser un apoyo para el alumno,
para que pudiera luego revisar si algo no había quedado claro o no había captado en el momento de la explicación en la clase presencial, y nos damos con que acá la teoría en realidad iba a ser su única herramienta. O sea, lo que nosotros le presentábamos como teoría iba a ser su única herramienta. Por lo tanto, y debido a eso, tuvimos que realizar varios ajustes con respecto a la teoría para poder contemplar un lector que era totalmente distinto al lector con el que nosotros nos encontrábamos en clase. Para eso tratamos de no realizar presuposiciones, o sea, aun cuando sabíamos que teníamos distintos niveles de inglés, distintos niveles de competencia con respecto al uso de la lengua inglesa, tratábamos de abarcar todo el gran rango que pudiéramos tener en una clase. Quiero mostrarles ahora algo con respecto a la teoría. Por ejemplo, acá tenemos el caso de there. En realidad esto ya se había enseñado, ya se lo habían visto, los chicos ya habían visto en textos cómo trabajar con there is y there are, habían visto cómo trabajar también en su forma en pasado, tanto en presente como en pasado, habían visto los verbos modales por otro lado. Entonces decidimos hacer, después de haber realizado todo este proceso de enseñanza, retomar desde el principio y realizar un archivo distinto que se llamaba there impersonal, donde comenzábamos con lo que ya habíamos visto, seguíamos con algo que habíamos visto, introducíamos una variante dentro de lo que los chicos habían visto. Los chicos habían visto, por otro lado, present perfect, entonces les presentábamos el there más el present perfect para que les quedara un documento completo en donde estuviera todo esto desarrollado. Lo que tratábamos de hacer siempre también es de repetir un patrón dentro de cada una de estas presentaciones. Bueno, yo he pasado como un poco rápido, pero si ustedes se dan cuenta, se maneja la misma oración para, en este caso no con los modals, porque nos exigía otro tipo de cuestiones, pero sí, fíjense que hay una cuestión de poder repetir las mismas oraciones para que en realidad el foco del aprendizaje esté puesto en la cuestión lingüística y no tuvieran inconvenientes con la cuestión lexical. Quiero compartir otro archivo. Por ejemplo, la teoría con ejemplos de oraciones con WH. ¿Qué es lo que pasaba acá? Los chicos ya habían trabajado con Simple Present y comenzamos a mostrarles qué es lo que pasaba con los ejemplos de palabras con WH y palabras con how. Ponemos una pequeña listita al costado de los sentidos más usuales, no todos, y pasamos luego, bueno, en este caso how también, pasamos luego a ejemplos de oraciones interrogativas. En todos los casos de la teoría lo que tratamos de hacer es explicar un ítem y ejemplos, ejemplos, ejemplos. Este tipo de cosas, por ejemplo, en clase no las damos de esta manera. En realidad el alumno ve los ejemplos dentro de un texto. O sea, explicamos la teoría y luego las ve dentro de un texto extenso. En este caso considerábamos que teníamos que trabajar de manera distinta, entonces cada una de estas palabritas con WH luego era usado en un ejemplo, en una oración. Y a su vez, como ya habíamos trabajado con Simple Present, vemos la necesidad de trabajar con las cláusulas ya, en donde en realidad no les damos el ejemplo de todos los sentidos que podían llegar a tener, sino en función del contexto que les estábamos presentando. Aprovechamos también aprovechamos este momento para introducir la diferencia de traducción, cuándo usar los cuales o las cuales, cuándo usar qué en castellano, que por ahí Irene, no es algo... disculpate que 5 minutos. Irene, 5 minutos. ¿Okay? Bien. Y por último aprovechamos también para introducir este tipo de estructuras que eran comunes dentro de lo que son los textos de especialidad.
Voy a pasar entonces, no voy a mostrar más sobre la parte de la teoría, que me hubiera gustado, pero pasamos a la parte de las encuestas. Hemos realizado distintas encuestas durante la primera mitad del año, han sido varias, han sido prácticamente 4, y el objetivo principal de la encuesta era mantener un canal de comunicación abierto con el alumno y que sintiera que estábamos siguiendo cada uno de los pasos que ellos estaban dando, o sea, sentir el compromiso del docente, que a su vez también implica el compromiso del estudiante, o por lo menos esa era nuestra esperanza, y así fue, gracias a Dios. Muestro entonces acá qué es lo que pasa con las encuestas. En el primer caso, en la primera encuesta apuntamos a la accesibilidad. Yo ahí puse en negritas algunas cosas como para que las destaquemos ahora y podamos pasar más rápidamente. Esto tenía que ver con la cuestión de la accesibilidad pura y exclusivamente. En la segunda encuesta ya empezamos a realizar, digamos, ya les pedimos al alumno que haga una evaluación del proceso de enseñanza. Fíjense que hablamos de la claridad de las explicaciones teóricas, la claridad de las devoluciones de trabajo, el ritmo de trabajo. Este tipo de encuesta nos lleva luego a realizar cambios durante el transcurso del año, a realizar ajustes en base a los mismos, a las mismas respuestas de los alumnos. Esto fue una cuestión, el quiz que implementamos en realidad tenía otro objetivo. Tenía el objetivo de, por un lado, que el alumno se situara dentro de un determinado lector, que se identificara con un tipo de lector, que pudiera saber cuáles son las estrategias que está usando, pero siempre desde la empatía del docente. Fíjense que acá, por ejemplo, leo uno solo, el primero, comienzo a leer, se ve complicado, hay muchas palabras que desconozco, lo abandono a los minutos y me frustro, hoy no es mi día. Ese podría ser un tipo de lector. Y así vamos describiendo distintos tipos de lectores. Paso ese pedacito para ir a la pregunta que después les planteábamos. El tema es con cuál de estos lectores te identificás la mayoría de las veces. Entonces, si tu elección es C, adelante, que era el lector que tenía algunos conocimientos de inglés previos, de un instituto o de su colegio, adelante a no descuidar la teoría que te brindan los detalles técnicos y a consultar. Si tu situación en este aspecto es aventajada, trata de sacar el máximo de provecho. Leer en una lengua extranjera supone muchas competencias. Vos contás con algunas. Y luego seguíamos así. A su vez, íbamos también planteando, como ustedes ven, algunas, si se quiere, algunas sugerencias para que el alumno llegara finalmente a ser el tipo de lector B, que era el que apuntábamos, que pudiera usar las estrategias, tanto metacognitivas como estrategias de aprendizaje, para poder sacar el mayor provecho de la lectura y poder llegar a nuestro objetivo de la lectocomprensión. Y esta es la tercera encuesta que se da al final del primer cuatrimestre. Yo lo he marcado acá de esta manera como para que se entienda, en donde el alumno tenía que en realidad realizar como una autoevaluación de dónde se encontraba él en este momento, al final del primer cuatrimestre. Hemos tenido la satisfacción de que la mayoría de los alumnos se han ubicado entre el 6 y el 7, es decir, tuve algunas dificultades pero no tan serias, lo cual a nosotros nos dio la pauta también acerca de la metodología de trabajo que estábamos usando y nos dio la pauta acerca del camino que estábamos recorriendo. Así que, por supuesto que también tuvimos algunos de 8, otros de 10, muy pocos de 4 y 5, la mayoría se situó en este lugar, ¿no? Esto seguía de esta manera, esta misma encuesta seguía de esta manera. Voy a parar acá. Decía entonces que la finalidad principal de todo esto era, en primer lugar, poder ir teniendo un feedback del alumno con respecto a la tecnología con la que contaba, a las estrategias de enseñanza que nosotros estábamos usando y a sus mismas estrategias de aprendizaje, pero también mantener esta cuestión de empatía, que era muy importante, para justamente, como decía Silvia, tratar de evitar el desgranamiento y tratar de evitar la deserción.
que si bien es algo que sucede en las clases presenciales, pero acá teníamos como muy claro que teníamos que ser en todo momento el soporte del alumno. Como conclusión, como gran elección, pudimos eso corroborar a través de las respuestas de los alumnos, fue la cuestión esta de trabajo asincrónico, que le permitió al alumno poder trabajar en los momentos en los que pudiera. Voy a ir tratando de hacer muy cortito. Por otro lado, si bien este año lectivo no ha finalizado, sí hemos podido corroborar que trabajar con la virtualidad no es trasladar lo que nosotros teníamos para poder trabajar como hacíamos anteriormente con las clases presenciales. Por otro lado, una cosa importantísima, la focalización en el alumno, que si bien era una estrategia de trabajo que siempre la teníamos, en este caso, el tener muy en cuenta el lector modelo era fundamental para nosotros. Y a esa representación del lector modelo la íbamos construyendo a partir de las mismas respuestas del alumno. Bien, y por otro lado... Pasadas, Irene, estamos pasaditos, así que vamos. Listo. Con esto termino entonces, con esta cuestión del lector modelo que me parece que es importante, ¿sí? Sí. Y con eso terminamos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora les voy a leer una preguntita que han dado algunos asistentes. Melissa pregunta, si los textos los sacan de una página o sitio web en especial, ¿y cuál sería, por ejemplo? No lo sacamos de un lugar en particular, porque en realidad el material nuestro, el libro que usamos habitualmente en clase, es un libro que nosotros preparamos. ¿Con qué material? Y lo mismo en este caso en la virtualidad, con material que extraemos de distintas fuentes, pero siempre tratando que sean, además de la cuestión de las temáticas y las disciplinas, que sean textos académicos, textos científicos o de divulgación científica, considerando que el contexto en el que trabajamos es el contexto de la universidad. Pero no tenemos una sola fuente, vamos investigando, buscando ese material que sea adecuado para los alumnos. En este caso fuimos adaptándonos más todavía, que lo fuimos armando en el mismo proceso, digamos, de desarrollo de las clases, viendo el grupo, cómo el grupo respondía. Entonces, y es material auténtico, eso sí, pero no tenemos una fuente única de donde extraerlo. Porque la otra pregunta era si era material auténtico. Sí. Variado, de distinto género, digamos. Claro, por ejemplo, en el caso del ejemplo que yo les decía, que a veces usamos al comienzo un catálogo de una biblioteca de una universidad, o también otro de los textos era cuando les enseñábamos la estructura de las preguntas en inglés, tomamos la sección preguntas frecuentes de una página de una universidad sobre becas, por ejemplo, pensando en el contexto de los alumnos, ¿sí? Y las actividades pensadas también desde el lugar del alumno, digamos, donde él pueda demostrar que comprendió, pero que sean un tipo de actividad de resolución de problemas también pensada de esa perspectiva, ¿no? Bien, bueno, y una pregunta personal de parte mía, porque también estoy en el ámbito de la lectocomprensión. Se enfocan, también tienen textos de la especialidad en la cual enseñan, ¿no es cierto? Sí. Tratamos de que los textos sean variados con respecto a las especialidades. Es más, en el manual con el que nosotros trabajamos, que es el que nosotros preparamos para las clases normalmente, en ese manual hemos tenido especial cuidado de que se vean representadas todas las especialidades y que haya como un porcentaje, digamos, muy claro de cada una. De todos modos, no siempre tenemos alumnos, por ejemplo, de filosofía. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es saltear los textos de filosofía, ¿sí? Perfecto. Y apuntamos a los alumnos que tenemos en clase porque sabemos exactamente de qué especialidad son cada uno. Perfecto. Y una preguntita más me dicen acá, de Ana, ¿siguen alguna secuencia gramatical o a medida que aparecen en el texto van viendo la estructura? ¿O tienen ya una secuencia de la gramática para presentarla?
Sí, hay una secuencia gramatical implícita en todo esto, digamos, en el armado del manual, y los textos buscamos que sean ejemplos justamente, o sea, buscamos textos no solo a raíz de la temática, sino que además ese texto contenga como una variada cantidad de ejemplos de lo que nosotros tratamos de enseñar. De todos modos, siempre va a haber en un texto algo que no se haya enseñado aún. En las clases a esos lo tomamos como vocabulario. Por ejemplo, si aparece una oración de present perfect y nosotros estamos trabajando con simple present, o no focalizamos en ese aspecto del texto en el momento de la actividad, o si es que el alumno necesita, para poder terminar de comprender el texto, justo esa oración que está con una expresión gramatical que no se ha enseñado, entonces sí se lo damos como vocabulario. Les decimos, esto significa tal cosa, sin ahondar. Y por otro lado, una aclaración también con respecto a eso. Focalizamos, los tratamos de orientar a los alumnos a que presten mucha atención a la consigna y no, Sí. que no hagan lo que muchas veces tienden a hacer. Ellos a veces ni leen la consigna y traducen todo. Y les decimos, no, vean la consigna porque la pregunta los va a orientar en la lectura, que tienen que buscar esa respuesta en donde seguramente va a haber secciones del texto que no necesitan y que no, ahí puede haber estructuras más complejas, no la tienen que focalizar. Bueno, les vamos a agradecer entonces a Silvia y a Irene. Muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes. Muy claro. Gracias a ustedes. Aplausos para ustedes. ¿Sí? Que Gracias. Gracias. escuchar, pero se las damos.